Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Dosis de Derecho, el primer podcast argentino sobre derecho. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la aplicación de la ley penal más benigna y vamos a hablar específicamente del fallo Muiña. Los invito a quedarse porque este fallo y este tema tuvo muchas repercusiones, así que los invito a quedarse. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, cuando fuese. Cuando sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro capítulo de podcast Dosis de Derecho. Mi nombre es Augusto, estoy acá con Gonzalo. ¿Cómo les va a todos hoy? Antes de empezar con el capítulo de hoy, quisiera que Gonzalo nos cuente cómo es la forma para poder contactarnos con nosotros. Nosotros tenemos una página donde subimos todo el contenido que se habla acá en el podcast. Seguramente Augusto trajo material sobre el que van a poder profundizar más tarde si les interesa el tema. Todo ese material va a estar subido a www.dosisdederecho.wordpress.com y además tenemos en nuestras redes sociales de Facebook Dosis de Derecho y en Instagram y Twitter @dosisdederecho no solo los perfiles sino también contenido original que se va a generar para ese tipo de redes, donde se van a poder informar casi sin darse cuenta, digamos, chequeando la historia de la chica que les gusta o de sus sobrinos, van a poder comerse una pastillita del tema que, de derecho que trajo Augusto hoy. Así que un poco para estar actualizados a través del podcast, que nos pueden escuchar, ya saben, mientras cocinan, mientras limpian, mientras van en el tren o en el subte o en el bondi, también lo van a poder hacer. Somos una especie de Drupi. Claro, sí, como que estamos en todos lados. Pero bueno, qué sé yo, tratar de hacer esto de manera más amigable y también más simple. Sí, creo que lo comentamos un poco en el capítulo piloto, ¿no? Todo el mundo cuando uno dice que es abogado dice, porque te gusta estudiar, te gusta leer. No nos gusta leer, no nos gusta estudiar. En lo posible me gustaría no tener que leer, así que... ¿Qué tanto mejor hubiese sido la carrera nuestra si hubiese existido el podcast? Excelente, hubiese sido mucho mejor. Mucho más fácil, eso de comerte el tratados enteros. Sí, o sea, es que yo me acuerdo cuando estaba en Córdoba, vamos a tratar de no irnos por las ramas, pero como yo vivía en Córdoba, vivía en Tanti, que es un pueblito de las sierras de Córdoba, y cuando preparaba materias en verano, trataba de prepararlas tomando sol y siempre la cara me quedaba blanca porque mirando el libro... El libro te tapaba. Claro, y con el podcast lo podría haber hecho, por ejemplo. Podría haber estado mirando el sol. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. Hoy ¿Qué nos trajiste? Hoy es un capítulo en donde voy a ser el actor principal, donde vamos a hablar de derecho penal. Y el capítulo de hoy vamos a hablar de la aplicación de la ley penal más benigna, ¿no? Un tema bastante discutido, bastante complejo, sobre todo en el año 2000. Estamos ahora en el 2018, en los últimos meses después del fallo Muiña, un fallo muy conocido acerca de la aplicación o no de la ley de 2x1. Hizo un ruido bárbaro ese fallo el año pasado, me acuerdo. Fue complicado, fue manifestaciones, quejas y hasta un dictado de una ley tratando de salvar esa gran discusión doctrinaria en derecho penal. Tremendo, un enmarañamiento de poderes bastante grande, ¿no? Bastante complejo, bastante complicado, pero bueno, vamos a tratar de que acá sea más sencillo y sea más claro. Vamos a empezar primero por el concepto, antes de ir al nudo y a lo complicado. Back to basics. Claro, vamos primero al concepto. ¿Qué es esto de la ley penal más benigna? Empecemos por básico. Artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece las garantías que tiene una persona durante un proceso penal, ¿sí? En la primera oración del artículo 18 ya de por sí ya tenemos que dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 18? Dice, bueno, si a vos, el Estado, que es el que tiene el monopolio del poder punitivo, el monopolio de la fuerza, te quiere privar de tu libertad, te quiere condenar, es necesario, además de un juicio previo, tiene que estar fundada una ley anterior al hecho del proceso. Es decir, según el artículo 18 de la Constitución, el principio general establece que la ley que me van a aplicar a mí va a ser la ley que está vigente al momento de que cometa un delito. Sabemos que desde el momento que se comete el delito hasta que se termina la condena, inclusive hasta que se cumple la condena, claro, pueden pasar muchos años. Claro, el ITER es súper extenso. ¿Qué pasa en ese medio? ¿Qué pasa en esa mitad? Bueno, el 18 no nos dice nada acerca de la ley penal más benigna, por lo menos no explícitamente. Tenemos que ir o en norma interna al Código Penal, ¿sí? Nuestro Código Penal argentino, en el artículo 2, dice: si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta
de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Eso lo dice el artículo 2 del Código Penal en el primer párrafo. En el segundo, para dar mayor abundamiento, dice, si durante la condena, es decir, no solamente hasta que me llegue la condena, si cuando estoy cumpliendo la condena se dictara una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. Mira vos, o sea que me quedé con el primer párrafo que dice que incluso si en el medio hubiese una ley más benigna, me aplican esa, aunque antes y después haya una de repente más gravosa contra mis derechos. Bueno, claramente, y acá va a ser el nudo de la discusión en el fallo Muiña que vamos a tratar hoy. Esto es ámbito interno, pero no nuestra normativa jurídica. Sabemos bien que no se agota con la Constitución y las leyes internas. Tenemos también tratados internacionales, ya lo mencioné en el capítulo piloto. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires de Derechos Humanos, con lo cual siempre traigo mucho a colación los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y acá voy a traer dos tratados internacionales de derechos humanos, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre nosotros y más amistosamente Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En lo que respecta al Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 9 habla de este principio o esta garantía de la ley penal más benigna. Dice, nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Después dice, tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y después al final, que esto es la parte importante, dice, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Muy similar redacción tiene el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos dice que nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional e internacional. Esto es principio de legalidad básico, ¿no? Para poder condenar o para poder condenar, castigar a una persona, tiene que haber una ley previa. ¿Sí? Ese es el principio, la ley previa. Sin ley, estamos todos a la merced de la voluntad del soberano. Pero después sigue, dice, tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y dice, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Prácticamente casi igual. La misma redacción que en el artículo 9 y en concordancia con el artículo 2 del Código Penal nuestro. Para repasar y para resumir un poquito esto, que parece que leímos muchas cosas y complicado. No es complicado, es principio de legalidad. Tenemos la ley penal siempre es previa, es decir, se aplica la ley anterior, porque si no es como que tenemos que tener las reglas de juego claras. Si no sabemos qué puedo hacer, qué no puedo hacer. ¿Sí? No me pueden condenar a mí por un acto que cometí hoy, que hoy no estaba prohibido y mañana sí. Pero a ese principio de legalidad tenemos la excepción, que es la retroactividad. ¿Cuándo una ley penal puede ser retroactiva? En este caso, cuando la ley penal es más benigna, claro. Es más beneficiosa para el imputado. En ese supuesto, se va a aplicar la ley retroactivamente. ¿Cuál es la ratio iuris? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación de esta modificación o de esta retroactividad de la ley penal? Bueno, supuestamente la ley penal es la expresión o la manifestación de la sociedad que reprime o reprocha una conducta determinada. ¿Sí? Hay un disvalor social con respecto a esa conducta. Claro, es como cuando, me estoy acordando como me decían en la facultad, que el delito inclina la balanza, provoca un desbalance, un desbarajuste dentro del equilibrio social, y la pena es el nivel de reproche que hace que esa balanza o eso vuelva al equilibrio. Totalmente. Y en este mismo orden de ideas, podemos entender que si se modifica esa ley penal, se modifica la escala penal que se va a aplicar, decimos, bueno, el disvalor entonces no es tan grave. Claro, cambió la concepción cambió, la respecto sociedad a este cambió. delito. ¿Y por qué vamos a seguir sancionando a esa persona con un disvalor que ya quedó desactualizado? Que quedó en el pasado, claro. Entonces, esa es la ratio iuris y esa es la razón de ser de esta aplicación de la ley penal más benigna. Si la sociedad entiende que esta conducta ya no es más punible, ya no le importa más, o no tanto como antes, bueno, la persona que fue inculpada por ese delito tiene que tener ese beneficio. Ahora, a mí no me queda claro, entiendo por la positiva, o sea, que le baje la pena. Ahora, cuando se la sube, de repente la sociedad entiende que ese delito hay que castigarlo de manera más severa. Sí. Y entonces, ¿por qué no le aplico la más severa? Porque yo al momento de cometer el delito, yo tengo que saber las reglas de juego. Ah, te tengo entiendo. que entender. Si Okay. yo sé que ningún
ningún delincuente, ninguna persona que comete un delito va primero al Código Penal y se fija a ver qué delito, cuál es la escala penal, me conviene este, me conviene el otro. Normalmente no lo hacen, general no, por claro. suerte, pero es necesario que toda la sociedad tenga las reglas de juego claras. ¿Sí? Entonces, si se agrava, no lo podemos aplicar. Le tenemos que aplicar la ley vigente al momento que cometió el delito. Y si no había ley, no se le puede hacer nada. Bien, ok, sí, es un tema de regla de juego. Totalmente, Te las reglas de juego, la sociedad necesita una regla de juego clara. Acordémonos que la definición que nos enseñan desde el primer día de la facultad es: derecho es conjunto de normas jurídicas que regulan conductas humanas. ¿Sí? Necesitamos que las normas sean claras, previsibles. La característica de la ley penal, además de que es irretroactiva, salvo esta excepción que estamos viendo hoy, son que son escritas y son estrictas. La ley penal en la Argentina es escrita y estricta, es decir, hay un código penal o hay distintas leyes que están escritas y establecen las conductas no queridas, reprochables, y estrictas en el sentido de que tiene que ser muy clara y tiene que encajar exactamente la conducta en ese tipo penal. Si no, queda una conducta típica. Precisamente para esto, para saber las reglas de juego. De hecho, es uno de los tipos de normas que no pueden ser modificadas por DNU, por ejemplo. Digamos, Totalmente. Tiene alguna protección extra del resto de la norma jurídicas del país. Totalmente. En derecho penal, todo lo que es derecho penal tiene un grado de una cobertura de garantías mayor al resto del derecho. Sin ir más lejos, no es mi ámbito, pero cualquier persona que lea el Código Civil y Comercial Unificado, el nuevo que entró en vigencia el 1 de agosto del 15, que Pau se lo sabe de memoria. que Pau se lo sabe de memoria, se aplica retroactivamente. Y el mismo artículo dice que se aplica retroactivamente a las relaciones jurídicas aún vigentes. O sea, algo para los penalistas, algo que sería descabellado. Claro, se te pone la piel de gallina acá. Que Totalmente. Sí, ¿y las reglas de juego? ¿Y cómo sabemos? Bueno, vamos entonces al tema crucial de hoy, ¿no? Entonces dijimos que el principio es: se aplica la ley al momento de la comisión del delito, pero si la ley penal es más benigna desde que si hay algún momento en la ley penal que es más benigna desde que se comete el delito hasta que se termina de cumplir la condena, va a aplicarse la ley penal más benigna. Ahora, hasta acá, para mí está todo claro. No sé dónde vas a meter el quilombo. ¿Dónde la Es complicaron? más, podríamos terminar ahora, digamos, el capítulo si es por mí, ¿eh? Yo ya entendí todo. Bueno, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos el fallo Muiña. ¿Qué pasó en el fallo Muiña? Muiña fue acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina, del 76 al 83. Primera instancia, el Tribunal Oral de Primera Instancia lo condena a 13 años de prisión. 13. 13 años de prisión. Y pensemos que lo condenó en el 2009 a Muiña, sí, 2009, 2010, por ahí, por esa fecha más o menos. Y el delito fue cometido en los 80. O sea, desde 1976, 77, 78, hasta 2010, 2015, hasta ahora. Pasaron muchos años. ¿Cuántas leyes penales hubo en el medio? Una barbaridad. Muchísimas. Una de esas leyes penales es la famosa ley del 2x1, ¿sí? La ley 24.390. ¿Por qué es la ley del 2x1? Para que entendamos todos, la ley esta sigue vigente. Se dictó en el año 94, se sancionó en el año 94. Hoy sigue vigente, no todos los artículos, pero algunos sí. ¿Qué es lo que hace esta ley? Básicamente regula el instituto de la prisión preventiva. De hecho, en el artículo 9 de la ley original, actual artículo 10, dice: la presente ley es reglamentaria del artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué dice básicamente este artículo? Dice que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez o otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada, y acá está lo importante, dentro de un plazo razonable. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto es el plazo razonable para juzgar a una persona? No sé, lo más rápido posible si estoy detenido. ¿Un día, 2 días, 15, 1 año, 10 años? Bueno, el amigo Muiña, ¿cuánto demoraron en jugarlo? ¿Hasta el 2009? Hasta el 2009, 2010. ¿Fines del 76? Son varios años. Sí, ¿no? Muchos años.
Pero bueno, el tema del plazo razonable es un capítulo aparte, un podcast entero. Podemos hacer, es más, un dosis de derecho entero de prisión preventiva y de plazo razonable. Y de plazo razonable en todas las ramas del derecho. Ahí la metemos a Pablo, la metemos a Agus, entro yo. Un interdisciplinario. Sí, sobre eso. ¿Sabés qué? Te voy a sacar de la seriedad del tema un poquito. Esta ley que vos dijiste que se sancionó en el 94, durante la presidencia de Menem, yo era muy chico, pero en esa época en Córdoba salió una canción de la Mona Jiménez, muy famosa, que se llama 2x1, y es una canción en la que el que canta le pide al juez que le aplique esa ley. Ah, mira. Es más, te voy a leer, acá la busqué, dice el estribillo: 2x1, señor juez, por favor tenga piedad, 2x1, señor juez, que quiero la libertad. Con lo cual, el tipo este está pidiendo justamente esto desde de lo popular que es la música del cuarteto, es, digamos, quiero que me apliquen esta ley. ¿Cuál era la razón de esto de regular la prisión preventiva y de darle algún tipo de beneficio a la persona que pasaba mucho tiempo en prisión preventiva? ¿Qué decía el artículo 7º original de la ley? Decía que transcurrido el plazo de 2 años previsto en el artículo 1º, o sea, es decir, transcurrido 2 años en prisión preventiva es, estoy detenido, privado de mi libertad, sin una sentencia firme. Dice, se computará por 1 día de prisión preventiva, 2 días de prisión o 1 de reclusión. Es decir, pasado 2 años que estoy en prisión preventiva, todos los días que estoy en prisión preventiva me van a computar el doble, por eso el 2x1. O sea que parecería que el plazo de razonabilidad para condenar a una persona, para resolver, no condenar, digamos, resolver un proceso en contra de una persona serían 2 años, ¿no? A grandes rasgos, sí. Según la norma, digamos. Igualmente hay distintas recomendaciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen que no hay un plazo único, uniforme, para establecer el plazo razonable. Varía mucho dependiendo qué caso estamos hablando, ¿sí? Indudablemente, si estamos hablando de una tentativa de hurto, no sé, alguna persona que se agarró una remera en un shopping y salió corriendo y lo agarraron y está todo filmado, 2 años me parece un plazo excesivo. Claro. Si hablamos de la causa Amian, donde hay miles de cuerpos, miles de testigos, miles de pericias, y 2 años puede ser un poco exiguo, puede ser un poco corto. Sí. Es muy difícil usar algo así tan uniforme. Pero bueno, esta ley lo que trataba de hacer era esto. No hace falta que lo digamos, el sistema penal argentino realmente estaba bastante colapsado, creo que es el día de hoy que sigue colapsado. Una de las formas para incentivar a los jueces a poder apresurar el trámite del proceso fue esta. Es decir, bueno, si pasaron 2 años y el tipo está en prisión preventiva, va a tener que, cada día después que pase en prisión, va a computar el doble. Bien, este artículo 7º de la ley 24.390, el famoso 2x1, estuvo vigente desde que se dictó la ley en el 94 hasta el 1 de junio del 2001, en donde fue derogado y dejó de aplicarse este 2x1. Recordemos que la condena del tribunal oral había sido en 2009. 2009-2010, sí. Okay. No tengo la fecha exacta acá. Se la subimos. Está bien, pero a lo que voy es, esto pasó en el medio. Sí. Esto pasó en el medio. Recordemos, los hechos son de la última dictadura militar. La fecha sí que tengo es cuando estuvo detenido Muiña, que empezó a estar detenido. Lo tengo por acá. Cuando estuvo en prisión preventiva, digamos, cuando comenzó. Exactamente, en prisión preventiva, 1 de octubre de 2007. Ok. ¿Sí? O sea, desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 1 de octubre de 2009 se cumplen los 2 años, computa simple. A partir del 1 de octubre de 2009 empieza a computar el doble. Bien, pero desde que él estaba en prisión preventiva no estaba vigente la ley del 2x1. No estaba vigente la ley 2x1. Cuando cometió el delito no estaba vigente. Cuando estuvo detenido en prisión preventiva no estaba vigente. Sí, durante el proceso. Pero no cuando él estuvo detenido. Tampoco porque el proceso fue posterior. Recordemos que en los casos de lesa humanidad, de la última dictadura militar argentina, tuvimos las leyes de audiencia de vida y punto final que como que cortaron un montón de procesos, y recién en el año 2003, cuando se sancionó la ley de nulidad de la ley de audiencia de vida y punto final, recién ahí se reabrieron los procesos. Ah, claro, ok. Pero, bueno, o sea, nada. Esta ley no le pasó ni cerca. Claro, no. A Muiña. Bueno, pero Muiña dice, no, pero yo, muchachos, desde que cometí el delito. Esta ley estuvo por ahí. Había una ley por ahí que yo la quiero. Claro. ¿Me beneficia? Bien. Vamos a los hechos concretos del fallo Muiña. Dijimos que de primera instancia lo había condenado a 3 años de prisión. Dijimos, bueno, el tribunal oral de primera instancia lo que había dicho fue, bueno, se le corresponde aplicar el 2x1.
Porque, vale, en algún momento desde que cometió el delito hasta ahora, hubo una ley penal que es más benigna, con lo cual se le aplicó para el cómputo de la condena, le aplicó el 2x1. La Cámara revoca esa decisión y dice, no corresponde. ¿Sí? Según dice el considerando segundo del fallo de corte, que hace referencia al fallo de Cámara, dice que la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal anuló un cómputo punitivo realizado por el Tribunal Oral Federal número 2, consideró, de acuerdo con lo solicitado por el fiscal, que lo establecido en el artículo segundo del Código Penal, que ya leímos, no resultaba de aplicación al caso en virtud de que el derecho al tratamiento más benigno que consagra el artículo mencionado tiene como único fundamento la existencia de algún cambio en la valoración que la comunidad efectúa respecto de la conducta imputada, y que ello se documenta con la sanción de una nueva ley más benigna. Esto es lo que decíamos al principio. Claro, la ratio iuri. ¿Por qué se le aplica menos? Acá dice, acá no hubo un cambio de valoración en la conducta que está reprochada. Esto dice la Cámara. Y el caso, obviamente, llega a la Corte. Ya les digo el final. La Corte, por mayoría, no por unanimidad, hace lugar al cómputo del 2x1 y hace lugar a la explosión social. Claro, revoca la sentencia de Cámara, al menos en eso. Exactamente, y hace una crisis en todo este tema. Vamos a decir más o menos los argumentos que utiliza la Corte. Dijimos que fue un fallo dividido. Rosati, Hayton de Lonasco y Rosenkrantz votan a favor de la aplicación de la ley de 2x1, y esa es la mayoría. Rosati lo hace por su voto. Y después tenemos a Lorenzetti y a Maqueda, que votan en disidencia. Y dicen, no se le aplica a este caso la ley 2x1. Antes de empezar con los votos en particular y empezar a hablar muy en extenso del fallo, les recomiendo que lo lean el fallo, no tiene desperdicio, es muy rico. Vamos a la primera discusión que se da así a grandes rasgos. Primero, esta ley de 2x1 que regula una cuestión procesal. Es una cuestión, las cuestiones procesales, ¿hacen a la ley más benigna o no hacen a la ley más benigna? Porque eso entiendo cuando vos tenés un delito que te sube o baja la pena. Sube o baja la pena. Por ejemplo. O Ahí te cambia. Está claro el disvalor. Ahora acá no está hablando de la pena. Está hablando de un cómputo. ¿Sí? La mayoría entiende que aplicando el artículo segundo y el artículo tercero del Código Penal es aplicable a este caso en particular la ley del 2x1. ¿Sí? Tengo por acá el Código Penal, que no habíamos leído el artículo tercero, que dice que en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado. O sea, el Código Penal en principio diría, sí, es ley, si bien no es ley material, no es ley formal, si es más beneficiosa, si en definitiva, a final de cuento, termina siendo mejor para el imputado, corresponde la aplicación de esa ley, en este caso la ley 2x1. Bien, hasta acá vamos. Yo voy entendiendo perfecto, que es un montonazo eso. ¿Viste que la podemos complicar? Sí, se puede complicar, es verdad. Siempre se puede complicar mucho. Yo ya me quería ir a mi casa. Pensamos que nos podíamos ir temprano. Básicamente lo que dice la mayoría es, bueno, acá tenemos que el artículo tercero del Código Penal establece esto, que el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado, y cita un fallo, el fallo Arce, bastante conocido de la Corte, en donde le reconoció carácter material a las reglas referidas al cómputo de la prisión preventiva. En el caso Arce era distinto, era una persona que sí había estado en prisión preventiva durante la vigencia de la ley de 2x1, no fue después, no es que le tocaba de rebote. Por su lado, Lorenzetti y Maqueda hacen una disidencia. ¿Sí? Lorenzetti básicamente lo que hace, dice que, argumentando más o menos lo mismo que la Cámara, dice, no, acá la 2x1 no es lo mismo, es una ley formal, es una ley de procedimiento, no hace al caso y no se aplicaría este principio de la ley penal más benigna. También, otro de los argumentos que también lo retoma Maqueda para el rechazo es el argumento de que el delito que se está imputando a Muiña es un delito permanente. Ah, claro. Hay una desaparición forzada. Claro, exacto. Uno de los delitos, de los tantos delitos que se le imputaban, era una desaparición forzada. Hasta que no aparece. Hasta que no aparece se sigue cometiendo todos los días, todo el tiempo, cada segundo. Con lo cual, la ley penal más vigente al momento es la de ahora. Claro. No toda. Maqueda básicamente se basa en eso. ¿Cuáles son las soluciones? Que es, por lo menos mi opinión, no sé si es la correcta, no sé si es esto en derecho lo que tenemos, bueno, tenemos dos bibliotecas. Por lo menos dos. Por lo menos dos, en donde podemos sostener dos cosas totalmente distintas.
y si está bien fundamentado. Pará, yo tengo una pregunta. ¿A ninguno de los jueces de la corte se le ocurrió la brillantez que dije yo recién de que si la ley no estuvo vigente Pensé mientras... me hablaba del tema del cuarteto. Citarlo al tema de la mona, podría haber sido. No, digo, esto de que la ley no le pasó ni cerca a la prisión preventiva de este tipo. Sí, lo sostuvieron cuando tanto la Cámara como Lorenzetti dice, no, mira, acá el fallo Arce no se aplica, la doctrina Arce no se aplica porque Arce estuvo detenido durante la vigencia de la prisión preventiva, pero después no. Claro. Pero de vuelta, si nosotros vamos a la ley más benigna es desde que comete el delito hasta que termine de cumplir la sentencia. Si en el medio hay una modificación, aunque ya estoy condenado, confirmado, listo, prisión, se puede aplicar la ley más benigna. Bien. Supongamos que, nos vamos un poquito, supongamos que a mí me condenaron hace varios años atrás, que ya está derogado, pero antes el adulterio era un tipo penal. Mirá vos. Y me condenan, voy preso. Y cuando estoy en medio de la condena, se deroga, como se derogó el tipo penal del adulterio. Listo, chau, afuera. Bien, ok. Con lo cual, estamos en la misma. Igual conociéndote nunca hubieses sido condenado por eso. Puede ser que siempre soy buen abogado por eso. No, porque nunca estuviste casado. Ah, claro. Pero bueno, vamos a lo que yo creo. Yo creo que la decisión de la mayoría está errada, pero bien fundamentada. Y la decisión de la minoría está acertada, pero no tan bien fundamentada. Pero le falta un poco. Pero le falta para mí una vuelta de rosca, que obviamente no soy el único que lo sostiene, hay muchos doctrinarios que sostienen lo mismo. ¿Por qué está mal la decisión de la mayoría? Básicamente por lo que pasó después. ¿Sí? Tuvimos marchas, tuvimos un montón de cuestiones internas. ¿Por qué? Porque el delito, la persona que estaba pidiendo este beneficio era una persona acusada de delitos de lesa humanidad. ¿Sí? No es tolerable para la sociedad argentina que una persona que está demostrado que cometió delitos de semejante envergadura estén en la calle o tengan este tipo de... No este tipo de beneficios, porque tampoco hay que hacer derecho penal enemigo, ¿no? No podemos ir... Claro, eso te iba a decir, digamos. De repente el sentir argentino, al momento de aplicar la ley, si le corresponde, ¿no? No, pero ahora te voy a hacer la explicación de por qué le corresponde, no le correspondía la aplicación de la ley de 2x1. Básicamente, la ley de 2x1, aplicada en este caso en particular, implica una especie de conmutación de pena. Que la conmutación de pena es cambiarle la pena que tiene por una más leve. Ok, ¿Sí? Básicamente es eso. Sí. El derecho internacional, el derecho interno, la Constitución Nacional establecen, y distintos fallos, como puede ser el fallo Simón de la Corte Nacional, establecieron que para los delitos cometidos contra la humanidad, es decir, los delitos de lesa humanidad, no son susceptibles de amnistía, de conmutación de pena, ni de indulto. Ok, perfecto. ¿Tenés por ahí más o menos en tu cerebro las diferencias entre amnistía, conmutación de pena e indulto? Sí, la amnistía... Porque en el mío están oxidadísimos. Bien, la amnistía es el perdón de cierto tipo de delitos, ¿sí? Se perdona el acto, el delito que cometió. ¿Pero de esa persona o todos los delitos? No, la amnistía es del delito, va del delito. O sea, yo perdono los saqueos desde el 10 de diciembre del 2001 hasta el 12, supongamos. Perfecto. Ese tipo de delito. La conmutación de la pena va a una persona en particular y es cambiarle la pena, disminuírsela o bajársela. Y el indulto... Es el que hace el presidente. Es el que hace el presidente, que le perdona total o parcialmente la pena. Perfecto. ¿Sí? No se le perdona el delito, no se le perdona la conducta que realizó, se le sino perdona la pena. la pena. Claro, ok. ¿Sí? Este caso claramente es una conmutación de pena. O por lo menos como lo veo yo, para mí es una conmutación de pena. Y la conmutación de pena, lo mismo sucedió en el fallo Simón y en distintos fallos con respecto a los crímenes de lesa humanidad, volviendo al tema de la ley de obediencia de vida y punto final. Muy brevemente, porque no es el motivo del podcast, la ley de obediencia de vida y punto final, las leyes de obediencia de vida y punto final, lo que hacían era evitar que puedan juzgarse a las personas que habían cometido los delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. En el 2003 se dicta una ley anulando las leyes, estas leyes de obediencia de vida y punto final. Y siempre le digo a mis alumnos, ¿por qué las anulan y no las derogan? Porque si las derogan, se aplica este principio, ley penal más benigna. Durante todo el plan, hubo una que me benefició más, aplíquenmela. Entonces el Congreso no las deroga, las anula. Las declara insalvablemente nulas. Ok, claro, entonces los efectos jurídicos nunca existieron. Nunca Nunca existieron.
Se retrotrae al momento anterior. En el fallo Simón, la Corte declara la inconstitucionalidad de la ley de evidencia de vida y punto final y la constitucionalidad de esta ley que planteaba la nulidad de las leyes. La anulación, ok. ¿Por qué? Porque decía básicamente lo que estamos sosteniendo es esto implica una amnistía, una conmutación de pena o un indulto y el Congreso no tiene facultades para otorgar esta amnistía cuando estamos hablando de delito de lesa humanidad. Con lo cual fue más allá de sus competencias y por eso se declaró nula. Ese es el argumento. Creo que con ese mismo orden de idea, con esa misma idea, se podía justificar el rechazo de la aplicación del 2x1 en este caso en particular. ¿Sí? Creo que ahí Bien. estamos. Sí, clarísimo. Estamos más o menos en orden. Al poco tiempo, muy poco tiempo, de este fallo que recuerdo fue en mayo del 2017, se dictó la ley 27.362, que lo que dice, es muy cortita, básicamente dice que lo previsto en este artículo séptimo de la ley 25.430, que es la del 2x1, que ya está derogada, dice, no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delito de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. Y después dice, en el segundo artículo, dice, el cómputo de las penas establecidas en su oportunidad por el artículo séptimo será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad en forma preventiva durante el periodo comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley. Claro, lo que yo decía hace un rato. Básicamente dice, no se aplica para estos delitos de lesa humanidad, no se aplica la ley 2x1. Y si se aplicase, solamente si la persona que cometió el delito estuvo en prisión preventiva durante la vigencia del 2x1. Bien. Lo cual es bastante lógico. Particularmente, de nuevo, creo que esta ley fue un manotazo ahogado del sector político para tratar de frenar el repudio social que hubo con este fallo. Creo que seguimos entrando en el mismo problema, porque esta ley es posterior, con lo cual de vuelta tenemos la ley más benigna. Es más, había una ley también similar, que es la ley 27.156, que también decía lo mismo. Las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra, contemplados en el séptimo y octavo del Estatuto de Roma, y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable. ¿Sí? Es decir, podemos hacer con utilizar esta ley para fundar el argumento que dijimos recién. También es posterior, pero este argumento también está sostenido en normas ius cogens, en derecho internacional de derechos humanos y en la Constitución Nacional también, artículo 29. Repasando, básicamente, tuvimos un fallo, hubo bastante complicaciones sociales, salió la ley para tratar de solucionarlo. Creo que el fallo fue desacertado, por lo menos políticamente. La ley no creo que ayude por este mismo principio de la ley más benigna. ¿Ya vos creés que de repente mañana podrían sacar otro fallo igual? Aún con esta ley. Para mí no la pueden sacar, o sea, sin esta ley podían no sacarlo. Y hoy podrían sacarlo también. Estamos en la misma, es cuestión interpretativa. Ok. ¿Sí? Igual de vuelta, creo que para este tipo de delitos no se debe aplicar el 2x1 por la simple razón de que lo dijo la Corte, lo dijo esta ley y está en los principios del derecho internacional de para los delitos de lesa humanidad no se puede aplicar amnistía, conmutación de pena e indulto. Bien, claro. ¿Sí? Clarísimo. Espero que haya quedado más o menos claro. Yo como que arranqué súper claro, entendí todo, para mí no había ningún quilombo, ningún conflicto. Se enredó todo mal, así como cuando, no sé, a ver algo que se enríe. Algo que se enríe, el riel de la caña. Por ejemplo. Cuando voy a pescar. Por ejemplo, sí. Yo veo a mi viejo que está al lado y la tiene clarísima, track, y yo cuando digo, es una boludez, sí. Bueno, toma. Y ahora como que de vuelta, otra vez la tanza tirante. Bueno, es la idea de tratar de aclarar un poco estas cuestiones. Indudablemente el fallo da para hablar muchísimo. Sí, obviamente, quiero decir, más allá de la opinión que tenga cada uno respecto de lo acertado o no de los argumentos de los vocales de la Corte y del resultado del fallo al final, ¿no? Pero creo que la solución que estamos planteando acá es una solución conciliadora. ¿No? Conciliador, por lo menos con una parte de la sociedad, una gran parte de la sí, sociedad. claro, sí. Siempre va a haber, siempre digo, el problema de los jueces es, de vuelta, en el mejor de los casos solamente una de las partes está disconforme. Por lo general es las dos. Claro, sí, claro. Sí, pero me apelaron el fallo. ¿Quién? La actora y la demandada. Las dos, siempre. ¿Por qué? Claro. Pero bueno, es así. No quiero robarles más tiempo. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier consulta pueden
comunicarse con nosotros con las redes sociales. Claro, pueden hablarnos tanto en la página, que esto va a estar subido, así como todas las normas que dijo Augusto, todos los fallos a los que hizo referencia van a estar ahí con los links para los que puedan ir y profundizar. Ahí también pueden generar discusión, pueden darnos su opinión, pueden darnos su punto de vista. Incluso eso nos sirve mucho a nosotros para también ver cuáles son los temas que más les interesa y qué es lo que podemos mejorar o cómo podemos tratarlos de una manera más creativa o más útil. También en las redes sociales, a través de seguirnos y a través de los inbox, pueden hacernos llegar su opinión y sus inquietudes. De repente, si en este capítulo hablamos de algún tema así, aunque sea de manera tangencial, que les parece que deberíamos desarrollarlo más, como dijimos, el tema de la razonabilidad del juzgamiento, el plazo razonable, o alguna otra cuestión, también nos lo pueden sugerir. Nosotros vamos generando estos contenidos día a día, así que no tenemos agenda anual de temas, medio como que lo vamos decidiendo el mes anterior, o también para que esté calentito la cuestión. Y así que en @dosis de derecho en Instagram, en Twitter o en dosis de derecho en Facebook también nos van a encontrar ahí. Y también nos pueden escribir, por supuesto, a nuestro correo electrónico, que es dosisdederecho@gmail.com. Bueno, buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas, cuando fuera la hora que nos estén escuchando. Espero que les haya sido ameno y les mando un saludo muy grande. Un saludo para todos. Nos vemos la próxima. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube, SoundCloud y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte en nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.